Hola, buenas tardes. Nuevamente nos vemos el día de hoy y quisiera tocar un tema que eh, sale a colación de un par de pacientes que me han comentado, ya me han cuestionado sobre los beneficios de consumir magnesio o suplementos de magnesio para mejorar su estado general de salud. Todo derivado de una publicación que se ha ido compartiendo en las redes sociales y a través de los teléfonos celulares sobre un supuesto sacerdote llamado John Scott que publica haber tenido grandes beneficios en un problema traumatológico después de haber consumido cloruro de magnesio. Bueno, pues quisiera tocar algunos puntos importantes para poder evaluar esto. Primero, ¿qué es el magnesio? El magnesio es un electrolito, es un elemento muy importante en la sangre. Es el cuarto elemento más importante en el organismo, después del sodio, el potasio y el calcio. Este elemento es muy importante para la fijación del calcio en los huesos, mantiene un equilibrio con el calcio y el fósforo, también es indispensable para la transmisión eléctrica en los nervios, para la contracción muscular, para el adecuado funcionamiento del corazón y es obtenido a través de la alimentación. Nosotros debemos de consumir un promedio de 300 a 350 miligramos de magnesio al día en nuestra alimentación y este se mantiene en un equilibrio a través de los riñones y de la absorción intestinal. Cuando nosotros ingerimos alimentos ricos en magnesio, este se absorbe a través del intestino y cuando es rebasado los niveles adecuados, pues esto es eliminado a través de la orina. Normalmente debemos de mantener en sangre un promedio de 1.6 a 2.4, 2.5 miligramos por decilitro de magnesio, pero en realidad no es en la sangre en donde debe de estar principalmente, sino es dentro de las células y sobre todo a nivel de los cardiomiocitos, es decir, de las células musculares del corazón, de las células musculares del resto de los músculos y en los huesos. El, los alimentos que contienen grandes cantidades de magnesio son varios. Los encontramos en varias semillas, en almendras, en el arroz, en los frijoles, en la calabaza, en algunos tipos de pescados también los vamos a encontrar en una muy buena cantidad. Y en el resto de los alimentos lo podemos encontrar en grados mínimos. ¿Qué pasa cuando tenemos hipomagnesemia? Es decir, que nuestros niveles de magnesio están muy disminuidos. Usualmente lo que vamos a encontrar son síndromes de hiperexcitabilidad muscular. Y entonces el paciente puede presentar calambres importantes, de manera que se generan algunos signos que nosotros exploramos, que son el de Chebosteg y el de Trousseau. Algo que podemos observar en los pacientes es que, por ejemplo, si le damos un pequeño golpe en el hueso que tenemos en la mejilla, inmediatamente vamos a ver cómo se contrae el músculo que tenemos en la mejilla, que se llama macetero, y esto nos habla de datos ya sea de hipocalcemia o de hipomagnesemia. También podemos ver problemas cardíacos, problemas de taquicardias y básicamente irritabilidad, excitabilidad e incluso el paciente puede llegar a un estado de psicosis. Sin embargo, también podemos encontrar algunos estados en los cuales hay un exceso de magnesio y este exceso de magnesio se genera principalmente de tipo iatrogénico, es decir, causado por la administración excesiva de complementos de magnesio, ya sea a través de la vía oral o vía endovenosa. Y entonces vamos a ver que los pacientes empiezan a tener flacidez muscular, no hay capacidad para la movilidad, puede incluso llegar a que entre en una parálisis importante y que incluso los músculos respiratorios dejen de funcionar y que el corazón lata cada vez más lento hasta que llega a una parada cardiorrespiratoria. ¿Cuáles son las circunstancias en las cuales nosotros podemos tener una deficiencia de magnesio? Estas deficiencias de magnesio usualmente las vemos cuando hay alguna situación que genere pérdidas importantes
por ejemplo, a nivel gastrointestinal, pacientes que tienen diarreas, pérdida de líquidos importantes, cuando a nivel hospitalario les estamos manejando una gran cantidad de líquidos y entonces orina mucho el paciente, pierde magnesio a través de la orina. También estados severos de malnutrición, el uso de sondas nasogástricas que están drenando continuamente, enfermedades renales, ¿sí? La verdad es que una persona, por lo general sana, no tiene por qué padecer de una deficiencia de magnesio, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con estos suplementos orales de magnesio que tanto se están fomentando su uso? La verdad es que no sirven para nada. La absorción intestinal de magnesio es inversamente proporcional a la cantidad de magnesio ingerido. Es decir, mientras más magnesio yo ingiera, mi intestino inmediatamente se va a bloquear para ya no absorberlo más. Entonces, tomar estos complementos cuando no tenemos realmente una necesidad es simplemente desperdiciar un recurso. Sin embargo, algo que sí es importante de reconocer es que hay pacientes que tienen falla renal, tienen una enfermedad renal crónica y no pueden eliminar adecuadamente el magnesio. Entonces, en estos pacientes, cuando se ingiere cantidades no necesarias de magnesio, lo que podemos ver es que encontremos niveles tóxicos de magnesio en sangre y produzcamos un daño. De manera que el consumo de de estas sustancias realmente no es necesaria y no debemos de suplementar magnesio de ninguna manera, a menos que confirmemos mediante laboratorio una disminución de los niveles de magnesio. Segunda, el uso de estos suplementos en pacientes completamente sanos es por lo menos absurdo, no sirve para nada. Tercero, en pacientes que tienen ya una enfermedad renal o pacientes que están en un alto riesgo de desarrollar daño renal, como pacientes ancianos, diabéticos, hipertensos, deshidratados, el consumo de magnesio pudiera ser peligroso. Cuarto, si está preocupado porque posiblemente no consume una gran cantidad una cantidad necesaria de magnesio, mejor tenga una alimentación más variada, agregue precisamente estos alimentos que son ricos en magnesio a su alimentación y deje de estar fomentando ideas que realmente no tienen ningún sustento científico y que por lo menos no sirven para nada, pero que en algunas ocasiones pudiera llegar a poner en peligro su salud. Espero que haya resuelto algunas dudas al respecto. Como siempre, espero sus comentarios y nos vemos la siguiente semana en otra cápsula en esta su página. Muchas gracias.